Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy estamos en el segundo encuentro del tramo pedagógico de la Escuela de Formación Docente, cuyo tema que nos convoca va a ser planificación. Ahora os voy a compartir pantalla para empezar a ver el encuentro del día de hoy. Y de paso vamos repasando y vamos haciendo todo tipo de, vamos a refrescar todos los conocimientos. Bueno, acá tenemos el cronograma. La clase uno ya la tuvimos la semana pasada. Hoy que vimos rol docente, ahora igual vamos a retomar. Hoy vamos a ver planificación, ¿sí? Y después, la semana que viene, ustedes no van a tener clase conmigo, sino se tienen que fijar en el campus, en qué días y horarios da la clase Karina Gutiérrez, donde dice diseño de enseñanza con tecnologías, y van a participar en la clase de ella. Nosotros nos volveremos a encontrar el día martes 15 de abril con el tema de estrategias de enseñanza y evaluación. Previo a esto, yo voy a dejar una clase ya grabada para que ustedes la vayan observando, la vayan viendo, y a partir de ahí, en este encuentro, vamos a ver cuáles son las dudas. Cualquier dudas que tengan, tienen el foro de dudas en el campus y ahí se contactan conmigo para consultar. El trabajo lo tienen que entregar todo junto el 22 de abril, que ahí que incluye, que es el plan de observación unificado. Ustedes cuando esta semana tendrían que haber ido, entre la semana pasada y esta semana, tienen que ir a ver una observación de una clase de la cátedra en la que se anotaron. Van a hacer la observación en forma individual, se van a sacar después la foto del grupo, aunque pertenezcan a diferentes cátedras, se sacan la foto, una sola foto grupal. Luego se van a reunir y hacer en esa, teniendo en cuenta esa planilla que ya les dejé en el campus, van a tener que hacer la observación teniendo en cuenta esos criterios que figuran en la planilla de observación, lo hacen en forma individual y después lo unifican a forma grupal y eso es lo que van a tener que entregar. El plan de clase unificado, perdón, el plan de observación unificado. A partir de esa observación, ustedes van a elegir de esa cátedra, viendo y observando el programa, que hoy va a ser lo que vamos a ver, van a, van a ver el programa y van a elegir un tema, ¿sí? De un contenido de la materia y lo van a dar y van a hacer un plan de clase que puede ser virtual o presencial para, en función de esa observación, van a hacer el plan de clase. No lo van a inventar ni nada, sino que van a hacer en función de ese plan de clase, de esa observación, lo van a buscar el programa, el contenido y van a hacer la clase, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que fuimos viendo. El día 22 entregan el trabajo y ya en esa semana van a tener las retroalimentaciones. En la semana sexta van a tener dos encuentros. Uno, que van a ir al campus donde dice Perspectivas de Género en Salud con Diana García. Se van a fijar qué día ella va a dar su clase y van a trabajar con ella en el día y horario que sea. Y nosotros nos vamos a encontrar el martes 29 a las 12 del mediodía para hacer la retroalimentación y el cierre del curso. Este sería un poco el recorrido, lo que ya estuvimos y lo que continúa. Les recuerdo que para aprobar este curso tienen que entregar tres trabajos. Uno, el de diseño de enseñanza con tecnologías, que lo va a corregir la profesora Karina Gutiérrez. Otro de perspectiva de género en salud, que lo va a se los va a corregir la profesora Diana García, y el del tramo pedagógico, que incluye la observación de clases, el plan de clase y una autoevaluación grupal, que es lo que tienen que hacer. Esos tres tienen que estar aprobados los tres para poder aprobar el curso, ¿sí? Esta sería un poco de vuelta las consignas, que ya lo había explicado la semana pasada, pero vuelvo a refrescar. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bueno, continúo. Este era el recorrido que habíamos dicho que era un mapa, que este mapa nos iba a guiar con estas cuestiones básicas de lo que es la enseñanza. La semana pasada estuvimos repensando estos verbos de enseñar, aprender, evaluar, que los usamos tanto en lo cotidiano, tanto por nuestra biografía escolar, sino también ahora con este proyecto que tenemos de querer ser ayudantes de cátedra. Entonces, repensar estas preguntas didácticas básicas nos va a llevar a posicionarnos y construir un rol profesional.
Luego de eso, una de las tareas fundamentales que hace un docente es la planificación pedagógica, que ahí vamos a ver programa y proyecto de cátedra o proyecto de cátedra que lo vamos a ver por arriba, porque ustedes no es que van a hacer un programa, sino simplemente lo van a observar, pero para que tengan un poco las nociones. Y otro que sería el plan de clase, que sería lo que sí ustedes después van a hacer en grupo, un plan de clase grupal a partir de la observación de la clase, de la materia en que se anotan. Luego vamos a ver estrategias de enseñanza, metodologías, técnicas de oratoria y por último la evaluación, para qué, cuándo, dónde y cómo evaluar. Esas serían las preguntas básicas. Obviamente que todo esto lo vemos como condensado porque es un montón, ¿sí? Pero bueno, una primera observación, pero no deja de ser conceptual, reflexiva, analítica, para que ustedes se replanteen este rol, ¿sí? Bueno, les pregunto, recapitulamos un poquito la primera clase para ver cuáles serían estas cuestiones que estuvimos trabajando. Esto me gusta hacerlo, hago un paréntesis, porque el estudiante cuando viene a la clase, ¿sí? Capaz está con otras cosas, preocupaciones, cuestiones, entonces ya entrar a un tema nuevo, entonces esto es como ordenador, ¿sí? Metodológicamente te ayuda a ordenar. Retomamos qué hicimos brevemente la semana pasada y después lo vamos a relacionar, articular con el nuevo contenido. Entonces siempre está bueno cuando uno piensa una clase tomarse unos minutitos para recapitular porque es un recurso ordenador que nos ayuda a poder eh, justamente acomodar, ver, relacionar y pensar. Bueno, la semana pasada estuvimos reflexionando que era muy importante a la hora de cuando yo quiero ser docente, poder una lupa, ¿no? Como observar, reflexionar sobre estos pensamientos, creencias, biografía escolar, que va a guiar nuestro enfoque docente, nuestro rol y las decisiones que después nosotros vamos a tener. Así como nosotros pensemos qué es enseñar, qué es aprender y qué es evaluar, son las decisiones, las planificaciones y las intervenciones en el aula que después vamos a hacer. Porque justamente a veces, como no sabemos cómo hacerlo, lo que hacemos es como copiar otros modelos de docentes y la idea de acá es pensarnos nosotros, desde qué lugar me quiero posicionar, desde dónde voy a querer dar la clase, cuál es el sentido de ese contenido en esa clase, para qué, por qué, cómo pensar y pensarme en ese grupo clase. Entonces, este enfoque docente nos va a ayudar después, si yo lo tengo claro, a tomar decisiones que sean coherentes con mi manera de pensar, porque capaz yo digo, no, sí, lo importante es que los alumnos piensen el pensamiento crítico, y después voy a dar una clase y no hago feedback, no intervengo, doy una clase totalmente teórica, entonces ahí hay como una contradicción, ¿sí? No hay coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Entonces, por eso es tan importante que desde el primer encuentro ustedes se paren, se pongan a reflexionar, este encuentro los mueva, los cuestione, los interpele para que ustedes se piensen como docentes y piensen por qué van a tomar estas decisiones. Obviamente que la experiencia te va dando situaciones en las que vos vas a ir ajustando, vas a ir acomodando. Entonces está muy bueno que ustedes piensen estos verbos y que los complejicen, ¿sí? Para poder después diseñar una clase. Eso estuvimos trabajando brevemente. Les había sugerido ver una película que estaba disponible en Netflix que se llama Escritores de la Libertad, que está basada en hechos reales, donde se pueden ver los diferentes estilos y enfoques docentes. ¿Alguien la pudo ver? ¿Alguien quiere comentar algo de respecto a la película? Yo la pude ver este fin de, Ujú. yo ya la había visto cuando era más chica, pero mirarla otra vez ahora, después, pasado unos años, estuvo buenísimo. Y ayer fue el primer encuentro del museo y una actividad tuvimos la actividad de escribir una carta para nosotros mismos cuando nos recibamos del curso, y creo que charló mucho también con la idea de la peli. Sí que em, agregó mucho. Bueno, gracias. Está bueno que lo hayan visto. A veces capaz uno lo ve como una película más,
pero cuando vos lo lees con los anteojos pedagógicos, con una mirada desde un futuro rol profesional, y podés ver en esa película justamente que te muestra que hay distintos estilos docentes. Tenés la jefa, tenés a la docente, tenés a los compañeros de esos docentes con distintos años de carrera. Entonces eso también nos va haciendo reflexionar las ideologías que subyacen, que están por debajo a esos enfoques docentes y cómo van tomando decisiones en función de eso, ¿sí? A ver, ¿alguien se dio cuenta de eso y quiere compartirlo? Sí, yo la vi y bueno, totalmente cada docente con su forma de enseñar y bueno, sus ideas de lo que era conveniente o no, de si estaba bien, digamos, invertir recursos en esos alumnos que quizás eran más problemáticos. Y bueno, después se ve el resultado de que mejoraron no solo académicamente, adquirieron más conocimientos y tomaron gusto por la lectura, sino también mejoraron sus vidas a nivel personal. Como que vieron a su escuela de una manera distinta, no como algo que tenían que hacer, sino como algo que disfrutaban, digamos. Bien, buenísimo que lo hayas podido ver así y que hayas podido identificar cómo esto de los recursos, les doy el ejemplo de un libro, les daban libros de jardín, todos mordidos, todos rotos. Entonces ya desde el sentido de que el alumno recibe eso, esos libros, ese recurso todo roto y que pertenece al jardín de infantes, ya cómo te sentís vos, qué valoración te están dando. Entonces, eso ya era una forma de mostrar la ideología, ¿no? Si total rompen todos, la jefa, ¿no? Si total van a ser así, si total son un desastre, o sea, utilizaba otra palabra, pero básicamente les estaba diciendo eso. Y ella empieza a apostar a otra forma y empieza a ver que esos chicos tienen una vida detrás y ahí es donde se marca. ¿Alguien quiere comentar algo de la película? ¿Alguien más la vio? ¿Qué tal? Sí, yo la había visto hace un tiempo. Sí, eh, Damián. Nada, la tengo bien vista. O sea, la he visto un par de veces en el pasado. No por la clase, porque la verdad que en la primera clase no me pude conectar. Pero bueno, sí. Deja muy en claro el mensaje este que, en el que usted hace hincapié respecto a cómo tratamos al alumno, con qué ojos miramos al alumno y qué es lo que esperamos que nos devuelva el alumno según cómo nosotros lo tratemos. Es como que si nosotros mostramos una indiferencia o una falta de respeto hacia el alumno, a partir del alumno seguramente recibamos eso mismo, que era lo que estaba pasando con los alumnos, el colegio, el estado de los materiales que les daban, y acá pasa lo mismo. Y me parece que en la facultad, con el estado en el que suelen estar muchas de las cosas a día de hoy, tiene un poco de ver con eso, ¿no? En el que un alumno, me pasa a mí como alumno también, en el que voy a un aula y capaz, no sé. Hay goteras por la lluvia, las sillas están estropeadas, los marcadores no andan, el pizarrón no se ve. Pero bueno, uno como docente creo que tiene que lograr sacar lo positivo de todo eso y no dejar que el alumno que la óptica del alumno se desvíe en esos temas y sí poder agarrar lo bueno de eso, que es el espacio en el que está, la casa de estudio tan prodigiosa en la que se está y todo eso. Ujú. Bueno, muy buena lectura, Damián. Muchas gracias por compartirlo. La verdad que sí, la película te va mostrando un montón. Por eso la doy, la utilizo, porque no, después no he visto otra película con tinte pedagógico que sea tan, pero tan rica desde el espacio edilicio, desde los distintos estilos docentes, desde las decisiones que van tomando los docentes, cómo intervienen en el aula o no, porque había un docente ahí que solo daba clases a chicos que eran los más inteligentes y después cómo ves es el alumno que quiere ir a la clase de la otra profesora porque estaban pasando cosas diferentes. Y bueno, es una película súper, súper rica en un montón de cuestiones para poder ir desmenuzando y analizando. Pero bueno,
por el tiempo que nos convoca, lo que quería era destacar una escena de la película que a mí siempre, siempre me llamó la atención, que la he visto varias veces, pero es una escena donde a mí me marcó esa película y también por eso siempre doy la misma y como digo, pongo ejemplo esta película y me gusta porque es muy, muy rica para el análisis, pero hay una escena que a mí me marca, ¿no? Cuando a veces uno está como, no sé, desmotivado o cansado o lo que fuere, ¿no? Hay una escena donde está Eva, está la docente, bueno, explicando sobre un tema literario y estaban todos en cualquiera en ese aula porque estaban justamente en otra, pensando en otras cosas. Y ella agarra y empieza a ver toda una escena que transcurre ahí y Eva le hace la interpela a la docente y le dice, ¿qué nos, como diciendo, qué nos interesa todo esto que vos nos das si nosotros salimos de acá y estamos en otra vida donde está nuestra vida corre peligro, donde, bueno, ellos eran pandilleros, entonces como que diciendo, ¿esto qué sentido tiene, no? Entonces ella agarra y como que ahí la escucha a la alumna, a Eva, escucha, se da cuenta que justamente tiene razón eso que ella la interpela y ella agarra y le dice, Eva, ¿y vos qué vas a hacer para marcar la diferencia? Y esa pregunta a mí me atraviesa, me recorre, me estimula, la tengo siempre conmigo, porque cada vez que uno entra a un aula, por más que haya dado la materia un montón de veces o lo que fuere, ¿no? Vos vas con ese grupo o clase en particular, esta pregunta me atraviesa, decir, ¿qué voy a hacer yo para marcar la diferencia? Esto que decía Damián, no sé, las aulas están, se llueve, son numerosas, no sé, el pizarrón, bueno, todas las quejas que podamos tener, pero bueno, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer yo para aportar la diferencia? ¿Qué puedo dar yo para este grupo clase distinto? Entonces, esa es una pregunta que cada vez que voy a entrar a un aula, es decir, ¿qué voy a hacer yo para marcar la diferencia en esto, en estos microespacios? ¿Sí? A ver, nos podemos levantar y empezar a quejarnos del sistema educativo, del sistema político, social, de salud, bla, 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 y podemos estar todo el día quejando. Entonces esa queja lo único que va a hacer es estar en un círculo y del cual no vamos a poder salir, ¿sí? Que el sistema educativo, que los alumnos que no estudian, que esto, que lo otro, bla, 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 vamos a tener un montón. Perfecto, las escuchamos, las decimos, nos descargamos, ahora paramos y la idea es nosotros, desde nuestro lugar, de estos microespacios chiquititos que tenemos cada uno. ¿Qué podemos hacer nosotros para marcar la diferencia? ¿Qué podemos hacer nosotros para que estos estudiantes aprendan y tengan una mejor experiencia de aprendizaje, donde ese aprendizaje se lo lleven, ¿sí? Lo hagan propio, por eso aprendizajes, ¿no? Entonces ahí está nuestro rol docente que tiene que ver con cómo los voy a mirar, como decía Damián, cómo los voy a mirar a estos estudiantes, qué mirada les voy a eh, qué mirada, y esa mirada está teñida por mis pensamientos, por mi creencia, por lo que yo pienso. Entonces, si esa docente iba diciendo, no, estos rompen todo, mejor démosle esto porque ya está, ellos van a recibir eso también. Entonces, esta docente cambió la mirada y dijo, no, vos sos valioso, vos vas a poder, yo me doy cuenta, y ahí empezó a hacer cosas que marcaban la diferencia. Y eso, por eso me gusta mucho esta película para justamente transmitirles esto, este sustento, esta esencia de la película que tiene que ver con su futuro rol docente. ¿Qué van a hacer ustedes para marcar la diferencia? Sea el espacio que sea, tengan 3, tengan 20, tengan 100 alumnos, ¿qué condimento especial le voy a poner a esto que es lo que estoy haciendo? No sé si alguien quiere decir algo en relación a esto que dije. ¿Lo habían pensado así? ¿Lo habían visto esa escena? ¿No la registraron? ¿También les llegó? ¿No les llegó? ¿Qué pasó con esa escena de la película? Yo siento que muchas veces se cree que quizás ser docente implica dar clases, transmitir lo que uno sabe y fin, pero claramente no tuve la oportunidad de ver la película, pero por lo que nos comentás,
la realidad es que existe un detrás y quizás no sea tan sencillo para la mayoría de los docentes involucrarse o no involucrarse, porque a todos nos interpelan muchas situaciones, pero como tomar cartas en el asunto y decir, bueno, che, entiendo que las condiciones sean complicadas, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué manera de compartir esto? Porque la realidad es que la docencia es una vocación increíble y que todos los que la ejercen, digamos, es por amor al compartir y a que el otro pueda pasar por este proceso de aprendizaje. Entonces, como el hecho de involucrarse y ver cómo en el otro está impactando la situación o qué contexto es el que vive y qué manera de enseñanza entonces se adecúa a esa persona, y esto de darles valor, porque uno no puede ser docente sin que el otro sea o estudiante o lo que fuera, entonces es como un enriquecimiento mutuo, digamos. Exactamente. Gracias, Abril. Me encanta cómo se van, despacito se van animando a hablar y me encanta ver la riqueza de sus aportes. Hay una frase que viene en relación con esto, que a mí también me gusta mucho, que es de Gandhi, que dice, si quieres cambiar al mundo, empieza por vos mismo. Entonces, si yo me levanto quejando, no voy a cambiar el mundo, sino que desde mi lugar, como digo, desde mi microespacio, yo puedo marcar la diferencia, puedo ser alguien distinto en esa clase. O sea, yo me levanto y no puedo cambiar el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema político, el sistema económico, o sea, no se puede, eso está. Eh, es la realidad, pero sí desde mi espacio, desde mi lugar, puedo marcar la diferencia. Entonces, bueno, se las recomiendo para quienes no la vieron. Es una película que tiene un montón de aristas. Podríamos estar las 2 horas de la clase haciendo un cine debate, sería súper interesante porque podés analizar la parte metodológica, la de evaluación. Igual yo en las clases la voy a ir tomando como ejemplo para ir mostrando cuestiones, así que el que no la vio, le invito a que la mire, son 2 horas intensas donde empezás a verla y no puedes parar y te cuestiona todo el tiempo y te interpela este lugar, ¿no? De un enfoque y cómo pueden cambiar los alumnos y cómo puede haber esa metamorfosis de casos perdidos, porque de hecho hay un momento en la película que ella dice, la protagonista, que ella va a ser abogada y que después no, finalmente no, porque dice que cuando ella iba a ser abogada, a los que iba a defender ya estaban corrompidos o lo que fuere, en cambio vayamos al origen, vayamos a la educación. Y ella como con su acompañamiento amoroso, con su vocación, su profesionalismo, sus ganas, su entrega, pudo hacer un cambio en mostrarles a estos estudiantes ser resilientes pese a las adversidades que vivían y cómo ellos podían desde su lugar apelando a la educación. Así que bueno, se las recomiendo. Es muy, pero muy rica, interesante, poder nutrirnos y esto, nutrirnos para poder analizar diferentes perfiles y enfoques docentes y maneras de aprender de los estudiantes y ver cómo ella evaluaba. O sea, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Así que bueno, voy a continuar. eh, Cualquier cosa me van parando, ¿sí? Bueno, empezamos la segunda clase. Bien. Miren que yo me tomé acá un tiempo para poder relacionar con lo anterior, lo refrescamos, profundizamos con un ejemplo y ahora vuelvo con nuevo contenido para hacer el ensamble, para articularlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo un rol docente pensándome desde mi lugar que me voy a parar, después el siguiente paso ya es la acción, que es planificar. Entonces, primero tengo que conocerme yo, qué pienso, qué es evaluar, qué es aprender, qué es enseñar, desde qué lugar me quiero parar, cuál es el sentido que le doy, y en función de eso, cuando esas creencias le puse lupa y más o menos lo voy visualizando, y haciendo consciente, después voy a parar a pasar el siguiente caso, que es justamente segunda clase, que tiene que ver con la acción. Y la acción es la planificación. Entonces, el objetivo va a ser conocer sus momentos y sus componentes para planificar. Ahora, les voy a preguntar, ¿qué preguntas iniciales, esto que estoy haciendo ahora es sondear saberes previos, ¿sí? ¿Qué preguntas iniciales se formularían ustedes antes de preparar una clase? ¿Qué tipo de decisiones tomarían? ¿Qué tipo de informaciones o fuentes tendrían en cuenta para elaborar una clase? ¿Cuáles serían esos elementos o componentes que la planificación incluiría? A ver, básicamente alguien que responda a algunas de estas tres o las tres.
como para ver qué es lo que ustedes ya saben respecto a esto. Esto se llama sondeo de saberes previos. Respondiendo a la primera pregunta, Sí, yo creo que primero es importante pensar qué objetivo tengo de la clase, o sea, ver qué tema hay que enseñar y, bueno, los temas suelen ser muy extensos y a veces con la cantidad de horas de clase no llegarías a cubrir todos, pero por eso tenés que como poner objetivos de qué cosas son muy importantes o cómo interrelacionar algunos temas para llegar a cubrir todo y de una manera que esté al alcance del alumno, que lo entienda y bueno, y le pueda servir para cuando después esté estudiando, por ejemplo, bueno, para un examen pueda agarrar lo que se vio en la clase, algo que anotó, y bueno, le recuerde a eso y se le hace mucho más fácil después. bien. Entonces ella decía objetivos, temas. Bien, como para resumir. ¿Algo más? También teniendo en cuenta el grupo, ya una vez que lo conoces, te vas Bien. dando cuenta Vamos de cómo sumando variables. lo- Objetivos, temas, cómo es el grupo una vez que más o menos lo conocemos. ¿Algo más? El y material que se nos presenta. Bien, el Claro, ¿qué material, metodologías vas a utilizar para abarcar ese material? metodología. Entonces vamos, objetivos, contenidos, conocer el grupo, con qué material a qué te referís. Y en nuestro caso, por ejemplo, preparados cadavéricos, saber qué preparados tenemos para enseñar, Bien, o o sea, en sea, qué nos sí, abocamos en lo recursos. práctico, claro. Bien, vamos a ver qué recursos didácticos tenemos y materiales, ¿sí? Recursos materiales, recursos didácticos. Didácticos me refiero, no sé, pizarrón, PowerPoint, ¿viste? Si tenés espacio, no tenés espacio, el lugar, muy bien. Muy buenas preguntas. ¿Qué más? Cuando hablamos de grupos, o sea, tenemos que saber también cuántos son, eso es muy importante, y qué edades, ¿sí? O sea, si ya son recursantes, si no son recursantes, si son grupo numeroso, grupo chico, bueno, esas son decisiones que perdón, información que tenemos que tener. ¿Algo más? Claro, contemplar si hay un conocimiento previo básico o si la clase tiene que ir más como a lo básico e ir escalando complejidad, a ver en qué nivel ya se encontraban. También contemplando si son las primeras clases, la base va a ser prácticamente nula y a medida que se va avanzando es como que eso se puede ir como escalando en complejidad, digamos. Bien, acá lo que dice Abril es tener un conocimiento. O sea, esto ya vamos, los otros lo vamos a llamar como un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de esa realidad grupal, ya sea del grupo en particular y del grupo a nivel conceptual, que es lo que ya sabe. Entonces, eso es importante. Con eso lo hacemos a partir de actividades que nos permitan sondear saberes previos, ¿sí? Explorar, a ver qué sabe, qué no sabe, si ya hay conocimientos erróneos o no. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien que van participando, que se van soltando, muy bien los aportes que están haciendo. Estas reflexiones nos van a ayudar a pasar a las siguientes, el siguiente, bueno, el tema, ¿no? Bueno, planificar, lo voy a pasar rápido esto porque son varias diapositivas, pero bueno, tiene que ver con justamente, es una propuesta, ¿sí? Yo voy a pensar en grupo, como lo van a hacer ustedes, o si lo tengo que hacer en forma individual, voy a presentar una propuesta de la práctica docente donde yo voy a ver justamente todas estas cuestiones que ustedes estuvieron en cuenta, teniendo en cuenta estas variables, ¿sí? Para después llevarlo a cabo, ¿sí? Tenemos que tener que lo que me permite justamente las características de esta planificación es que me permite organizar, evitar improvisaciones, que haya una unidad y no esas clases, vieron que empiezan y se va por las ramas y vos no entendés a dónde va. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber un principio de realidad también y tiene que ser flexible. Si bien yo me organicé los momentos de la clase y demás, pero bueno, si pasó alguna situación o lo que fuere, bueno, vos manejas con flexibilidad. Pero bueno, la clase te permite pensar la propuesta a priori. La función justamente es que planificar te hace que si vos pensaste este es el objetivo de la clase, bueno, llevándola
llevándola a cabo te permite cumplir los objetivos eficazmente, evita la rutina y la improvisación, te permite actuar con seguridad ante la propuesta que vos generás y demás. Bueno, ahora voy a explicar la famosa tríada didáctica. La tríada didáctica es el docente enseña un contenido a un alumno. Esos son los tres vértices de la tríada didáctica. Siempre tiene que haber contenido para que haya un acto pedagógico. Procesos, dije, de enseñanza y aprendizaje. Como dije la semana pasada, no es causa-efecto, porque yo enseño y el otro no es que aprende como algo causístico, ¿sí? Sino que hay un proceso donde el docente prepara esa propuesta de enseñanza y el estudiante tiene que tener una intención, ¿sí? Para aprender, tiene que querer aprender, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a poner en estas acciones que hace el docente y el foco va a estar en esos objetivos, en esos contenidos y en esos propósitos que va a planificar. Y primero lo va a planificar en el programa de la materia y ese programa luego va a ir a lo que hacemos plan de clase. Generalmente el programa de la materia lo va a hacer el titular de cátedra, eso ya está, y después ustedes los que son ayudantes o encargados de enseñanza y demás van a llevar a cabo el plan de clase. Lo que tenemos que conocer es que la planificación es toda la propuesta de la materia a nivel cuatrimestral o anual, según como sea, y después va a haber cada plan, sería cada planificación de cada uno de esos encuentros que conforman ese programa, ¿sí? Vamos a ver dos palabras de lo que es el programa para explicárselos. Ustedes solamente van a tener que observarlo, el programa. Por eso les pido de la cátedra a la que se anotaron, pidan el programa y lo van a observar en cada uno de sus componentes, ¿sí? Estos son los componentes o los elementos que contiene un programa de la materia. Generalmente siempre tiene el encabezamiento, donde están los logos institucionales, la universidad, la facultad, la carrera, la materia, el equipo de cátedra, la comisión, todos los datos referenciales arriba que nos encabezan y que nos dan un marco formal. Después luego tiene el programa una fundamentación, introducción o un marco de referencia en el cual te explica el para qué de esa asignatura en ese plan de estudios, ¿sí? ¿Para qué está esta materia? Entonces, esto te fundamenta y te da sustento. Después están los propósitos, los objetivos, los contenidos, ¿sí? Mínimos que esos contenidos pueden estar puestos por unidades, ¿sí? Y la bibliografía pueden estar por unidades, contenidos y la bibliografía dividida o la bibliografía puede estar al final atrás, ¿sí? Después vas a tener el encuadre metodológico, ¿sí? O estrategias de enseñanza, donde sería cómo se va a dar esa materia, parte teórico-práctica o teórico, o no sé, talleres o lo que fuere, van a explicar cómo van a ser las clases. Y por último, siempre está la evaluación. Y la evaluación van a tener criterios de acreditación y criterios de evaluación. Después esto lo vamos a ver cuando veamos la otra unidad, que es la evaluación. Después la bibliografía, como dije, puede estar al final o puede estar con los contenidos cuando está dividida. Estos serían los grandes elementos que tiene un programa, ¿sí? De la materia. Ustedes van a tener que poder observarlo esto, poder entender cuál es la propuesta de la materia, ¿sí? De toda la materia, y ustedes van a dar clases, ¿sí? Que son partes de ese todo, de esa materia, de esa propuesta, de la propuesta de toda la materia, y después va a haber propuestas por temas. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, observan la clase, después de esto buscan un programa, el programa de la cátedra, lo van a leer y de ahí van a ir a la parte lo van a leer todo, van a ir a la parte de contenidos, van a elegir el contenido que se desprenda de esa clase que ustedes observaron y van a hacer una propuesta eh, de un plan de clase para una clase de 2 horas que puede ser modalidad presencial o virtual y van a tener en cuenta también acá donde dice los objetivos, ¿sí? Que también ustedes con esos contenidos queden, sea coherente, o sea, porque el plan de clase se va a desprender de este programa, entonces tiene que ser coherente y poder con esa partecita de esa materia cumplir los objetivos, los propósitos, que sea coherente con la fundamentación, con la metodología, con la evaluación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. Gracias. Una vez que ese programa que ustedes tienen,
Lo ven, a ver, les voy a contar dos palabras. Generalmente el encargado de enseñanza o la persona, jefe de trabajos prácticos y demás, una vez que tengan en cuenta ese programa, van a tener que pasar ese programa, ¿sí? Que es toda la propuesta de toda la materia dentro de un plan de estudio, lo van a pasar a lo que se llama un cronograma, ¿sí? A veces este es un modelo que yo les doy acá. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, carrera, no sé, medicina, la materia tal, el año y cuatrimestre y demás. Ese gran programa, ¿sí? Lo van a tener que pasar a un cronograma, que sería establecer tiempos y actividades y contenidos a ese cuatrimestre. Vamos a suponer que ustedes tienen la materia que van a darla los lunes, le dieron la van a cursar los lunes, no sé, de 2 a 4. Esa materia, entonces todos los lunes van a tener de 2 a 4 esa materia. Entonces, todos esos contenidos que ustedes tienen, lo que hace el encargado de enseñanza o jefe de trabajos prácticos es buscar el calendario, ver todos los lunes cuándo inicia el calendario académico, cuándo finaliza. Van a tener que ir haciendo clase 1 y acá completando, no sé, el primer lunes, el segundo lunes y así. Va a tener que sacar los feriados, ¿sí? Y en esas clases que les queda, ¿sí? Vamos a suponer, generalmente un cuatrimestre son 15 clases aproximadamente. Entonces, si tenés 2 feriados, ya te quedaron 13 clases. Entonces, en esas 13 clases vos tenés que ir enseñando todos los contenidos, tenés que ir evaluando, tenés que ir teniendo las instancias de recuperatorio, todo en esa carga horaria. Entonces, ahí vos vas a poner la fecha, qué unidad de la materia, el tema contenido, cómo lo vas a enseñar, con qué estrategias, con metodologías, qué actividades vas a hacer, cómo lo vas a evaluar y qué bibliografía vas a utilizar. Muchos docentes suelen dar estos cronogramas a los estudiantes para que se puedan organizar, para que puedan tener una autonomía con hábitos de estudio donde vos sepas las clases que hay en cada clase, entonces a priori puedas leer la bibliografía y cuándo son los parciales, los finales y demás. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bueno, ese cronograma seguramente se los van a ustedes como ayudantes, les dan, bueno, este cronograma ya está armado, bueno, vos vas a tener la clase tal día, tal fecha, tal horario, y se los van a ir pasando, y así ustedes le dicen, bueno, el plan de clase de ustedes va a ser de este tema, esta fecha, este tema, pero lo que quiero que vean con esto, ¿para qué les explico esto? Que no sale el plan de clase, viene de un día, ustedes se levantaron y van a dar la clase, sino que eso viene de la propuesta general, que es la cursada, y que de esa materia, y esa materia tiene que estar como bajada a una planificación institucional, ¿sí? Siempre se fija que en qué fecha empieza, qué fecha termina, las fechas, los finales, y ahí, según el día de cursada, vos vas viendo cuántas clases tenés y van organizando, ¿sí? Para poder explicar e ir de lo más complejo a lo más simple, explicando todos los temas en esta fecha, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Queda claro? Esta tarea los ayudantes de cátedra no la hacen. Generalmente esto no, ustedes no lo hacen, lo que sí hacen es lo que viene ahora, que es armar un plan de clase. Entonces, pero lo que quiero que vean es que no, esto no viene de cualquier lado, sino que esto viene todo de unos niveles de concreción de las intenciones educativas, se llama. Se van concretando todas las intenciones educativas para que ustedes puedan llegar al plan de clase, ¿sí? Entonces, el ejercicio sugerido es observar los programas de las materias en las que ustedes están. Mírenlos todos, está bueno mirarlos. Generalmente hay un formato institucional donde van a estar todos de la misma forma, con el mismo formato, logos, formas, componentes. Pero bueno, obsérvenlos, empiecen a tener esta mirada un poco más macro de lo que pasa en cada uno de los encuentros. Bien, ahora sí, vamos acá al plan de clase, sugerencias para su desarrollo, que esto es lo que sí ustedes tienen que hacer. Luego de la observación de la clase, de un trabajo primero individual, de observar en forma objetiva eh, lo más directo de lo que son los hechos, sin poner lo que yo pienso, siento, debería, tendría. Todo eso se llama subjetividad. Todo eso lo voy a tratar de correr y voy a poder observar los hechos. Para poder observar los hechos hay una grilla de observación de clases, una planilla que ustedes tienen preguntas específicas. Lo que les sugiero es que esa grilla que ustedes tienen en el campus la puedan bajar, imprimir y después ir tomando nota de eso. Si les salen pensamientos
ideologías, formas de pensar cuando se proyecta la subjetividad, capaz lo pongan en un costado, ¿sí? Lo anotan, si quieren anotarlo, pero lo anotan en un costado. Traten de ser lo más objetivos. Una vez que terminan esa clase, se van a juntar el grupo y lo van a charlar los 6 integrantes y van a ver qué cosas vieron respondiendo a cada una de esa planilla de la observación. En función de eso van a armar un solo documento, ahí van a filtrar todas las subjetividades, lo van a hacer lo más objetivo posible. Y de ahí se va a desprender cuál va a ser el tema de la clase que van a dar. A partir de ese tema, ustedes van a ir a agarrar el programa, lo van a ubicar, en qué unidad está, en qué, cuáles son los objetivos, cuál es la fundamentación, cuál es la forma de evaluación, porque todo eso se llama secuencia didáctica, que sería la unidad interna que hay en esa propuesta primero de la materia y después de la clase, ¿sí? Entonces, ustedes como ayudantes, ¿cuál sería su función? Hacer un plan de clase. Por eso nosotros, como escuela de formación docente, le hacemos el trabajo integrador final justamente que hagan algo similar a lo que les van a pedir, ¿sí? Entonces, que lo piensen antes y para eso le estamos dando las herramientas para que lo sepan hacer. Primero, la capacidad de observar, ¿sí? Después les estamos dando las herramientas de autoobservarse, de autoconocerse, desde qué lugar se quieren posicionar como rol docente. Después la capacidad de observar a otros docentes, sacando corriendo toda la subjetividad y pudiendo observar cómo fueron dados los hechos. Y después ustedes hacer una propuesta. Esa propuesta no la hago así por donde quiero, oralmente, como sea, sino que la hago mediante un plan de clase. Ese plan de clase tiene distintos momentos y acá ahora se los voy a explicar. Este plan de clase ustedes lo tienen en el campus en unas consignas. Hay un archivo Word. Lo que les pido es que lo bajen, ¿sí? Una vez que lo bajan, este archivo Word lo van a utilizar. Les sugiero que utilicen un documento compartido donde estén todos los integrantes del grupo y como están los momentos, ahora se los voy a explicar, lo puedan ir, una vez que definan el tema, puedan ir haciendo como un bosquejo, lluvia de ideas en el momento que cada uno puede, desde el dispositivo que uno tenga, en la hora que esté más concentrado, y vayan anotando ideas y vayan haciendo primero como un borrador. Una vez que eso pusieron como una gran lluvia de ideas y todo, después lo van filtrando y lo van escribiendo y lo van redactando bien, ¿sí? Y ahí va a surgir el trabajo, ¿sí? Que tienen que entregar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas, preguntas antes de empezar el plan de clase? No, nada, nada. Bueno, continúo. Bueno, plan de clase, lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Son que tiene 3 grandes momentos, ¿sí? Una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿sí? Siempre nos tenemos que acordar eso, ¿no? No quiero, a ver, es simple, ¿sí? Cada vez que yo doy una clase, por más que mi clase sea de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, hora y media, no sé, así bien cortita o extensa, siempre tienen que pensar que tienen 3 grandes momentos. Y en esos 3 grandes momentos ustedes tienen que estimarlo y distribuirlo. Entonces vamos a ver qué hay en cada uno de estos 3 grandes momentos. Y se los voy a explicar y fundamentándoselo. ¿Por qué están estos 3 grandes momentos? Porque si yo empiezo a dar una clase y directamente, hola, buenos días, y empiezo bla, 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 todo el desarrollo, estoy omitiendo un momento que es la introducción, que tiene como pasos importantes para poder conectar con los estudiantes y para poder hacer ese feedback y poder hacer ese doble mecanismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que enseñar no es solo transmitir, sino que enseñar tiene que ver con, sí, transmitir información, bueno, proponer, hacer una propuesta, bla, 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 un montón de cosas que dijimos, pero también el doble mecanismo tiene que ver con ir viendo y testeando qué es lo que está pasando y aconteciendo del otro lado con ese estudiante, cómo va ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tengo que hacer esta introducción y voy a explicarles por qué es importante. Entonces, 3 grandes momentos: introducción, desarrollo y cierre. Vamos con, primero, el plan de clase tiene que tener un encabezamiento, ¿sí? Siempre cuando yo hago un plan de clase tengo que encabezar
el año, la materia, el profesor, la fecha, el tiempo, ¿sí? Todos los datos que me encuadren eso que hizo. No voy a hacer un plan de clase, me lo va a pedir mi jefe de trabajo práctico y yo le voy a decir, toma, acá tenés la hoja, 2 hojitas, no. El plan de clase tiene que tener esa estructura, ¿sí? Acá tienen esos datos. Después, la unidad didáctica que la van a dar. La unidad didáctica la van a sacar del programa, ¿sí? Ustedes, por eso les dije, ustedes van a fijarse el programa en qué unidad se encuentra el contenido que ustedes van a dar. Y el tema. Entonces, si ustedes, por ejemplo, unidad didáctica, sistema respiratorio, y después el tema, ¿sí? Es, no sé, aparato respiratorio, no sé, por decirlo. O sea, dentro de esa gran unidad van directamente al tema que van a dar y lo van a poner. Eso lo van a sacar del programa, ¿sí? Ahora vamos a ver la introducción. Cada uno de esos 3 momentos yo voy a tener que estimar aproximadamente el tiempo que le voy a poner. Entonces ahí ustedes en su plan de clase van a tener que dividir. Si ustedes tienen 2 horas, son 120 minutos. Esos 120 minutos lo van a tener que dividir en 3, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la introducción? ¿Cuánto tiempo al desarrollo y cuánto tiempo al cierre? No es algo con cronómetro rígido, ¿no? Y estructurado, sino que justamente ese tiempo me permite a mí pensarlo a priori para poder ir manejando el tiempo, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, no sé, empecé con esto y vi que de repente, cuando yo empecé a recuperar saberes previos, ¿sí? Acá está el segundo momento. Recupero saberes previos, hago unas preguntas y empiezo a ver qué saben sobre ese tema. Y veo que hay, no sé, conocimientos erróneos y que ese conocimiento erróneo que hay en el grupo va a traer aparejado un montón de errores a este tema que yo les voy a dar. Entonces, si yo ya el conocimiento previo lo tienen erróneo y yo tengo que dar este otro, bueno, va a traer un montón de inconvenientes. Entonces, quizás puedo dedicarle un poco, sacarle, o sea, mentalmente, ¿no? Lo voy a hacer en mi mente, o si estoy con una pareja pedagógica o un grupo, lo voy a hablar y decir, mira, nosotros habíamos pensado, no sé, 10 minutos para la introducción, pero esto quizás, y le vas, o sea, lo van tomando decisiones ahí, lo hablan mientras los alumnos hacen alguna actividad, lo hablan por lo bajo, sí, lo dicen, y van tomando esas decisiones de cambiar. A fines prácticos de su trabajo, ustedes tienen que hacer la introducción, ponerle un tiempo y recuperar saberes previos. Una vez que recupero saberes previos, que puede ser con un juego, puede ser con una actividad, con unas preguntas, con un caso, con ver un micro video chiquitito con un caso, con una presentación, con un problema. O sea, con la estrategia que ustedes quieran, pueden hacer la recuperación de saberes previos. Y ahí van haciendo preguntas para que los estudiantes hablen. Cuando los estudiantes hablan, ahí ustedes escuchan, ahí está la capacidad de escucha activa para poder ir viendo y ir testeando qué es lo que va pasando y qué es lo que va sucediendo y va aconteciendo con respecto a estos contenidos. Ahí, una vez que yo hice, acá pueden ser sumamente creativos, como dije, pueden empezar con un disparador, cualquiera. En el caso que ustedes lo hagan con un video, con unas preguntas, con un trabajo, en el plan de clase lo anotan, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con este micro video que tiene que ver con tal tema o es un caso y copian el link, ¿sí? Copian el link del video en el trabajo que van a tener que entregar, para que el que lo está leyendo entienda, ¿sí? O sea, ustedes en esto tienen que ser lo más claros posibles, explicativos, no desarrollen el tema, no es que van a poner toda la bibliografía, todo el contenido, los textos, no, simplemente mencionan el tema. O si voy a hacer un cuestionario, unas preguntas, bueno, pongo las preguntas, 3, 5 preguntas, no más de 5, 6 preguntas como mucho, que eso me va a hacer el disparador y lo voy a poder sondear. Una vez que yo ya hice ese intercambio, les voy a presentar la temática. La temática sería el tema. ¿Cómo se lo voy a presentar? ¿Con qué modalidad? Ahí dice modalidad de presentación de la temática. ¿De qué manera, de qué modo voy a presentar ese tema, ese contenido? Bueno, por ejemplo, yo se los presenté mediante un mapa conceptual, ¿sí? Con un esquema. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un viaje, vamos a empezar por acá, después seguimos por acá. Entonces el que está sentado sabe a priori lo que va a ver y lo que va a acontecer. Y eso mismo lo puedo hacer en una clase.
Yo particularmente cuando doy clases utilizo dos esquemas. Uno de toda la materia. Entonces, cuando llega el alumno, siempre esa diapositiva la repito y la repito y la repito. La capacidad de repetición de algo específico marca eh, como estrategia de enseñanza que el alumno nunca pierda eh, el tema general, que pueda ver la materia integrada, muy concreta, entonces yo se la muestro siempre completa. Esta es la unidad uno, la 2, la 3, y hoy vamos a hacer foco en la 2, por ejemplo, y está acá, estamos acá. Entonces le muestro el mapa y después le muestro dónde vamos a estar. Acá puntualmente vamos a posicionarnos hoy. Y después le muestro ese puntito de la unidad 2, le hago otro esquema. Entonces, el que está sentado, sí, lo pudo, llegó y le ayudas a pensar y a ordenar en su mente, bueno, este es el todo, esto es todo lo que vamos a ver. La semana pasada estuvimos acá, la unidad uno lo refrescamos, ahora vemos la unidad 2 lo refrescamos, lo vamos a ver y va a ser este esquema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien qué le parece esta estrategia? A mí me parece que está bueno esto que decís de que haya como un hilo y darle, bueno, un sentido a las cosas que se están viendo y también que el alumno sepa en dónde estoy parado, en qué unidad estoy viendo, cómo lo relaciono con lo de antes y lo de después, como dar este paneo general y no solo que cada clase parezca que no tenga nada que ver con nada, porque en definitiva la materia es una y bueno, muchas veces en el parcial o final quizás no te preguntan algo de un tema individual del otro, tenés como que asociar conceptos de toda la materia, entonces me parece que ayuda en ese sentido. Bien, justamente la idea, esta es una estrategia de repetir siempre la diapositiva del todo, como que sería el viaje de todo lo que vamos a hacer, y después hago otro esquema, ¿sí? De el tema puntual que vamos a ver. Son dos diapositivas que marcan y que recontraordenan la mente y las conexiones. Y también de esto te lo fundamento que es enseñar a relacionar. Entonces vos ya le estás enseñando cómo relacionar el tema con el tema, ¿sí? Después, estrategia práctica, si vos querés que el alumno haga una actividad, le puedes decir, bueno, a ver, en esta diapositiva general incluí el tema que vimos hoy. Entonces vos le mandás a hacer una red conceptual. Entonces le estás enseñando a ordenar y de una forma a estudiar para un final, ¿sí? Todo ordenado. Bien. Entonces, introducción, tenemos, recuperamos saberes y presentamos los temas, ¿sí? También le vamos a presentar los objetivos, ¿sí? Lo que queremos que logre el estudiante, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos, siempre tenemos que pensar que no son solo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales que tienen que ver con el saber hacer, el saber de ese contenido, no solo lo teórico, sino la destreza, la habilidad, la posibilidad práctica y qué actitud profesional tiene que tener en relación al valorar con ese tema. Entonces, siempre los objetivos los voy a pensar diversificar en cuanto a eso, ¿sí? Después, el desarrollo. ¿Alguna duda con respecto a acá, en la introducción? ¿Vieron la importancia de la introducción? Entonces, en la introducción yo lo que hago es, voy a sondear saberes previos, le voy a presentar el tema a nivel general de la materia y particular de esa unidad. Les voy a explicar cuál es la meta, cuál es el objetivo que yo espero que ustedes cumplan, ¿sí? Les voy a presentar el tema bueno, y sondeo saberes previos. Todo eso lo hago en la introducción. Me puede llevar, dependiendo, no sé, si una clase es de 2 horas, me puede llevar 15 minutos, 10 minutos, ¿sí? Más o menos de ese momento. Pero es muy importante porque es un ordenador cognitivo que permite al alumno ubicarse, concentrarse y te permite a vos ya tener datos de entrada en la clase. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna duda. Bueno, genial. Pasamos al desarrollo. En el desarrollo, ahí sí, yo voy a ver, ese generalmente es cuando más tiempo le voy a dedicar.
ahí donde voy a ver, voy a seleccionar dentro de ese programa de la materia qué contenidos van a ir a enseñar. Generalmente se seleccionan esos contenidos inclusores o jerarquizados, que son esos macro contenidos que después incluyen otros y que me permiten a mí ordenarlos. Entonces, en esa clase que sea potente de contenidos para que después el estudiante, cuando se sienta con la bibliografía a leer, la clase le sirvió para ordenarla, para tenerla, para que entienda la funcionalidad, las características. Bueno, siempre tiene que ver en el desarrollo de los contenidos. Esos contenidos tienen que tener una secuencia, ¿sí? Ordenar de acuerdo al tiempo y la importancia, como dije, jerarquizarlo, ¿sí? Yo no voy a estar, por más que el programa lo diga, la clase, yo puedo tomar la decisión de decir, bueno, a ver, de toda esa unidad, de todos estos contenidos, voy a explicar la estructura, lo más general y todo, y después los detalles, eso lo puede estudiar con la bibliografía de estudiante solo. Entonces, la importancia es que vos lo ordenes, le ayudes a entender lo más importante de esa unidad y después el alumno estudia solo y va haciendo eh, la profundización de ese tema. Bien. En el desarrollo, ahí generalmente se hace una actividad también, una vez que el desarrollo no es que el docente está explicando todo el tiempo sin parar, sino que puede ser un desarrollo, así una explicación dialogada, como la que estoy intentando hacer yo, ¿no? Donde yo voy explicando y que voy parando, haciendo pausas para ir viendo qué va aconteciendo del otro lado, consultándoles, va bien, va mal, cómo se sienten, alguna duda, ¿sí? Vas viendo con relación a esto, les parece que es difícil, les parece que es sencillo, entonces cuando vos los incluís el estudiante se siente incluido, se siente contenido, se siente que es mucho mejor que se siente en un contexto áulico de contención diferente a otro que solamente está sentado recepcionando información, ¿sí? Entonces, generalmente las actividades puede ser en este momento o puede ser la misma actividad que yo empecé, o sea, como que este momento de actividades puede estar al inicio, puede estar al inicio y en el medio y al final, puede estar al final, o sea, puede ir cambiando, ¿sí? La actividad. Puede ser una situación problemática que plantea al inicio, bueno, que con los saberes previos y después que hice el desarrollo, retomo esa situación problemática inicial, ¿sí? Y veo ahora con los conocimientos que tengo y demás cómo puedo resolver ese caso, si lo resolví de la misma manera al inicio que ahora, ¿sí? Bien. Pero siempre que planteo una actividad, ¿para qué planteo una actividad? Para que el alumno sea protagonista. Acuérdense la semana pasada que hablamos del aprendizaje activo, que el aprendizaje activo es cuando hay mayor porcentaje de aprendizaje, donde el alumno debate, charla con otros, experimenta, hace, le agrega emoción, resuelve cosas, da ejemplos, piensa situaciones, está en un rol protagonista, ¿sí? Entonces, por más que tenga una clase de media hora, siempre tengo un ratito para que el estudiante pueda pensar y dé una devolución, aunque sea una pregunta, aunque sea algo cortito, pero no que sea esa media hora solo de información, ¿sí? Bien. Siempre que doy una consigna, la tengo que explicar, ¿sí? Esa situación me la voy a explicar y siempre va a haber una socialización, que es la puesta en común de esa actividad, y siempre tiene que haber una devolución docente, ¿sí? Tiene que haber un momento de intercambio. Si el alumno hizo algo en ese momento en la clase, está bueno que el docente le pueda dar una devolución y decir, mira, esto está correcto, esto no, así, fíjense. Entonces, tuvo un sentido esa actividad. No dar la actividad por dar una actividad en sí misma, sino ir observando qué es lo que dijeron, ¿sí? Les voy a dar una estrategia que tiene que ver con estas actividades cuando uno hace en clase. Generalmente a veces son grupos numerosos y los divide en grupos y cuando está hablando un grupo todos los demás se ponen a hablar y no hay capacidad de atención. Entonces, ¿para qué hago la actividad si después vos sola como docente estás escuchando ese grupo y los demás no se escuchan entre sí? Entonces, una estrategia que yo utilizo mucho, mucho y te sirve un montón y es muy potente es cada grupo va a trabajar una parte, por ejemplo, y después, ¿qué van a hacer? Cuando el grupo uno, vamos a suponer, hace la puesta en común y socializa esa respuesta, yo no voy a dar la primera devolución. La devolución la va a dar el resto de los grupos. ¿Se entiende? Por ejemplo, el grupo 1 da su devolución. Entonces yo le voy a decir, bueno, a ver qué piensa el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4.
Entonces, así, y después por último doy yo la devolución. Entonces, con esto primero me estoy generando capacidad de atención para todo el grupo clase. Todos van a tener que estar atentos porque van a tener que devolver, hacer una devolución al grupo uno y así sucesivamente. Y después a mí me sirve para ver lo que hizo el grupo uno, pero también cómo evalúa el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Entonces ahí estoy teniendo un feedback triple. Entonces ahí es donde es muy potente. Y al final, ahí doy yo la devolución. Y tengo que retener lo que dijo cada grupo e ir dando la devolución a cada uno. Esta es una estrategia que sirve muchísimo para poder mantener a todos atentos, ¿sí? A una audiencia grande, que estén todos con capacidad de atención, pero a su vez ves cómo evalúan los otros lo que hicieron cada uno de los grupos. Y después al final socializás vos y haces el cierre. Y ahora vamos a ver la última parte. Entonces, acá vas a ver qué materiales y recursos didácticos, como dije anteriormente, puede ser cañón, PowerPoint, pizarrón, tiza, materiales, no sé, fotocopias, materiales que ustedes utilizan específicos de cada contenido, recursos TICS. Bueno, acá como recursos TICS, ustedes con la profesora la semana que viene, Diana, van a aprender a utilizar recursos TIC y van a tener que hacer un recurso TIC y van a tener que hacerlo en relación a este tema que ustedes hagan el plan de clase. Y después a mí se lo van a tener que mandar a ella el recurso TIC y en el plan de clase van a tener que poner el link de ese recurso TIC. Pero ese recurso TIC no hago un tema cualquiera, no, tengo que hacer esa presentación que yo utilice multimedia de ese recurso, lo voy a tener que hacer en relación al tema de mi plan de clase, ¿sí? Y después siempre en mi plan de clase voy a tener que poner qué bibliografía obligatoria o de consulta voy a utilizar. Después lo mismo con qué metodología lo voy a hacer, el cómo, ¿sí? El cómo voy a enseñar. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta en del desarrollo? No, no, por mi parte no. Vamos a ver el final, el cierre de una clase. Generalmente ahí no da el tiempo, chau, se fue, y que quedó todo así como inconcluso. Son esas clases que no terminan haciendo ¿sí? Cerrando el círculo, donde vos empezaste con un objetivo, sondeaste saberes previos, desarrollaste el tema, le propusiste una actividad para que ellos reflexionen, hicieron una actividad, hicieron una devolución y listo, chau, se fueron, se levantaron y se fueron. Y falta ese cierre. El cierre es muy importante. ¿Por qué? Porque en el cierre también tengo que determinar un tiempo. Voy a hacer como una evaluación, ¿sí? Como una evaluación de esa actividad. Entonces, ¿con qué modalidad de cierre sería? ¿Con qué modo voy a cerrar esa clase? Puede ser, por ejemplo, si cada grupo fue armando y dando una devolución, yo puedo utilizar, por ejemplo, el pizarrón y puedo ir armando un esquema, ¿sí? Entonces les queda un esquema gráfico, visual, para aquellos estudiantes que son más visuales, de estilo de aprendizaje más visual, y después lo voy a explicar para aquellos que sean de estilo más auditivo y les va a quedar ese cierre. O le puedes decir a los alumnos que vayan pasando al pizarrón y vayan armando un esquema en forma colaborativa. O podés vos previamente armar una red conceptual de lo que vos querés que quede claro. Es como sería, como la foto final donde vos querés que se fije, donde querés recapitular qué es lo que querés que se lleven como aprendido, ¿sí? Esos conceptos jerarquizados, inclusores, o esa habilidad, o ese procedimiento, y que se lo lleven como cierre, ¿sí? Entonces ahí, en ese cierre, también le voy a tener que determinar un tiempo, no sé, 10 minutos de esos 120 que tengo. Entonces, miren, y tengo que ir calculándolo. No es que voy a estar todo el tiempo así con el reloj, pero siempre les aconsejo que cuando den una clase tengan un reloj eh, para que disimuladamente puedan ir viendo el horario y puedan ir adelantando o cerrando temas para que el cierre sea una instancia más de la clase, ¿sí? Y ahí también vas a ir evaluando, ¿sí? Con lo que van diciendo los alumnos, vas a ir evaluando si quedó, si no quedó, qué dudas tienen, ¿sí?
o que cada alumno diga 3 palabras de los conceptos que trabajaron, o o un esquema. Bueno, cada uno va a pensar el cierre. A mí me gusta utilizar siempre un esquema visual, gráfico, volver a repetir eso y siempre hacer una pregunta final de cómo se van de esa clase, o qué aprendí de esa clase, o qué me llevo de esa clase, ¿sí? Entonces, que cada uno hable como un ping-pong para que vos tengas una retroalimentación. También es como un feedback para vos a ver qué quedó de esa clase. Ahí queda con el cierre bien prolijita y esta sería una clase modelo, ¿sí? Por eso digo un modelo de su estructura. Y acá tenemos entonces el plan de clase con datos referenciales, los 3 momentos y qué incluye cada uno de estos momentos. El momento de introducción, el momento del desarrollo y el momento de cierre. Esto es una estructura, sería como el esqueleto de un plan de clase, ¿sí? ¿Puede cambiar? Sí. ¿Lo puedes ir modificando? Sí. Eh, lo que siempre se aconseja es que cumplas con el tiempo de la clase, ¿sí? Si a vos tenés 2 horas, bueno, que en esas 2 horas vos tengas que hacer todo, no es que se queden más o eh, que se queden más tiempo. Entonces ahí tienen un modelo. De esta estructura nosotros hicimos uno un poquito más amplio, que es el que está en el Classroom, ¿sí? Que es el que viene a continuación, que lo voy a explicar ahora. Pero quiero hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Lo habían visto así el plan de clase? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Pensaban que una clase tenía un plan? No, me gustaría escucharlos. Yo me imaginé que, o sea, los ayudantes, bueno, ayudantes en nuestro caso, ¿no? Nuestros docentes tenían como claramente qué temas pactados iban a dar o cuáles eran primordiales, pero no me imaginé que era así como toda esta estructura. eh, no sé, muchas veces pasa eso que como el cierre queda muy en el aire por el tiempo y no sé, me parece que está súper bueno esto de planificarlo y bueno, dentro de la medida que nos dé el tiempo y todo y iremos adquiriendo también, ¿no? En la práctica cómo cumplirlo e ir mejorando, pero me parece que está súper, súper bueno. Buenísimo. Viste que la cocina, cuando yo dije la semana pasada, dije que les iba a enseñar la cocina es esto, el saber hacer. Esto es lo pedagógicamente correcto y didáctico. Muchas veces se sientan a escribirlo, muchas veces lo hacen como un bosquejo, muchas veces lo tenés mental, ¿sí? O sea, después de tantos años ya lo tenés como mental, qué es lo que vas a hacer, ¿sí? El tema es que al inicio, cuando uno recién empieza y demás, está bueno tenerlo, porque esto es, vos lo pensaste antes, tomaste decisiones que te puedes anticipar a cómo ir regulando el tiempo, te podés anticipar que, bueno, este juego o esta actividad o esto que vas a hacer va a llevar más o menos tanto tiempo, pero sin una clase, sin un cierre, queda como ese que te quedaste como, queda desprolija, no queda como me cerró, bien, viste, como la materia me cerró, queda como desprolija, como que no está buena. Entonces está bueno que ustedes puedan pensar en estos momentos que lleva una clase a modo de ir viendo los tiempos, ir viendo también que vos vas como monitoreando que van respondiendo, pero también con tu propuesta para que se cumplan los objetivos. Si vos tuviste un objetivo y de repente quizás un alumno se fue por las ramas y empezó a irse por otro lado, entonces vos ahí qué haces, ¿lo dejás? ¿No lo dejás? Entonces, por respeto a todos, voy a decir, bueno, está buenísimo tus aportes, pero bueno, para cumplir con los objetivos de la clase, nos vamos a focalizar en esta clase, en esto, lo podemos seguir en otro momento, esto otro. Entonces, vos de esta forma acomodaste y seguís con la estructura de la clase, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, por eso también está bueno lo que dijiste de tener como en mente que hay cosas que quizás no sigan tal cual lo que nosotros armamos. O sea, yo siento que está muy bueno y que es necesario armar la planificación. Y bueno, tomando en cuenta eso, quizás surjan más dudas de lo que uno pensaba o al revés, se entienda todo, entonces vaya más rápido la clase, entonces tenés que contemplar eso también. Claro. A ver, como dije, esto es un recurso flexible, ¿sí? Nos vamos acomodando.
Pero también lo sabemos que cuando uno puede prever ciertas cuestiones, de pensar distintas estrategias, es mejor. Como dije la vez pasada, nadie puede elegir lo que no conoce, ¿sí? Si vos conoces dos técnicas, que es solamente la estrategia didáctica de la transmisión, la explicación o el interrogatorio, y no sabes otra técnica, y vos querés hacer el interrogatorio y tenés un grupo que no te habla, y vos le preguntas y no habla, entonces el tiempo se te acorta, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que generar y conocer diferentes estrategias de enseñanza para ir como poniendo un plan B, plan C, ¿entendés? La estrategia justamente es la que te permite ir con el grupo, ¿sí? Ir armando, no es un plan rígido, una técnica que se tiene que hacer así y así, sino que justamente vos vas viendo, bueno, este grupo no armó, bueno, a ver, y se te ocurrió ahí otra cosa, vamos a hacer esto, y ahí está el poder de la espontaneidad y de buscar distintas maneras para enseñar ese contenido, que de eso se entiende por enseñar. Claro, de adaptarse a la situación que te toque. Claro, adaptarse, o capaz vos pensaste la clase y todo, y no sé, justo ese día, no sé, vinieron 5. Pensaste una clase para 60 y vinieron 5. O al revés, eh, no sé, vos ya armaste el PowerPoint, todo, qué sé yo, y ese día no anda el cañón, o no tenés cañón. O hay un montón de cosas que te pueden pasar y que vos tenés que ir tomando decisiones en función de esto. Pero bueno, este plan lo que me permite es como tener en claro siempre cuál es mi objetivo, cuál va a ser el tema, ese tema, dónde va a estar relacionado con la materia, qué contenido, con cuál es la actividad, siempre una actividad que haga, que tenga sentido, una actividad que sirva, no hacer por hacer, sino una actividad que tenga sentido, y después el broche de oro que es el cierre, a ver con qué me quedo. O sea, vos los alumnos te terminan diciendo los conceptos inclusores de una clase, es porque fue bárbara la clase. ¿Sí? Pero para eso vos tenés que utilizar la estrategia de enseñanza de remarcar, de enfatizar, de repetir. Ustedes verán que yo utilizo varias las veces la repetición, porque justamente es lo que quiero focalizar y que ustedes se lleven esas grandes estructuras para después cuando lean la bibliografía, cuando vean las clases y demás, esto vaya, ¿no? Como decantando, vayan aprendiendo esto. Bueno, ¿dudas o preguntas? Hasta acá, los demás, ¿alguien ya sabía este plan de clase? ¿Es algo totalmente nuevo? No, yo un poco con lo que decía la compañera antes, sí se nota que nuestros ayudantes eh, ya van como con esto prearmado en la cabeza. No sé si lo armarán tal cual, como lo mostrás vos ahí en este esquema, porque asumo que es algo que se va haciendo medio sobre la marcha, son alumnos de la carrera que están con muchas otras cosas encima, pero sí se nota que esto se va siguiendo y a la vez ayuda a que vaya siendo una clase ordenada y dentro de todo es como que se mantiene generalizada la forma de dar clases en las distintas materias. Bien. Bueno, pero como digo, podés empezar con necesariamente que es, bueno, el primer paso, o sea, vos podés empezar con un juego, una actividad o con algo y de ahí ya recuperás saberes. Y después ese juego lo retomas después o después haces otra actividad. A mí particularmente cuando en una clase hay muchos tipos de lenguaje, muchos recursos, muchas propuestas, es cuando es más rica la clase, ¿sí? Cuando vos llevas un esquema, llevas un juego, llevas una actividad, cuando la clase es dinámica, te va a motivar, los vas a tener cautivos a los estudiantes, van a estar dinámicos, no te vas a aburrir porque siempre estás dando el mismo tema, entonces vos lo vas a ver, vas a ir acompañando el proceso del otro, vas a ir haciendo interacciones, entonces ahí es cuando eh, la clase son esas clases que decís, uy, qué buena clase, ¿no? Me abrió la cabeza, me ayudó a pensar, estoy viendo las cosas de otra manera. Entonces, esas son las clases que digo, eh, que si bien tienen una estructura,
está bueno pensar los distintos lenguajes, recursos, no sé, fragmentos de películas, una canción. Yo este año lo que les dije, estoy implementando canciones en cada una de mis clases para empezar eh, la materia, empiezo con una canción, entonces ya ese contenido como que va a atravesar todos los contenidos que después voy viendo, o sea, dinamismo, ¿no? Y vos como estudiante, cuando ves que está todo como todo preparado, con diferentes estrategias, todo, te sentís que el docente realmente preparó esa clase, que realmente le puso interés, que le interesó saber qué está pensando la estudiante, bueno, y ahí sí se da el estructura. Bueno, voy a continuar entonces como para ir cerrando con el tema del trabajo práctico. Hasta acá esto es todo lo de planificación, ¿sí? No hay más. Simplemente ahora lo que ustedes tienen que hacer, como les dije, es bajarte del campus este archivo y lo van a pasar, lo bajan y lo van a pasar a un documento Drive, se van a poner con todos los miembros del grupo y después que definan, vean el programa y definan la unidad didáctica, el contenido, van a empezar a ir completando esto que viene acá. Así como está acá, lo van a encontrar en un archivo Word, ¿sí? Facultad de Ciencias Médicas, la comisión en este caso va a ser las dos. Tienen que pensar si ustedes un nombre del equipo asociado con algún término de la materia o como aspiran como ayudantes, un nombre, puede ser hasta gracioso, como ustedes quieran. Después van a poner apellido y nombre de todos y contacto de todos los integrantes del grupo y van a poner el que va a ser el contacto con el docente, que va a ser el coordinador. Entre ustedes 6 se van a elegir quién va a ser el coordinador, que va a ser el que el día me va a entregar el trabajo por mail, ¿sí? Va a poner que sea el coordinador. Después van a poner apellido, nombre, DNI y cátedra de todos los integrantes del grupo. Como dije la vez pasada, si alguno por alguna razón abandonó, dejó lo que fuere, solamente van a poner los nombres y apellidos de los que sí trabajaron, ¿sí? Y después, en la última parte de la autoevaluación, van a poner, no sé, Menganito dejó por cuestiones personales, entonces, y van a poner cada uno lo que hizo como el rol que asumió en este equipo, ¿sí? Desde la parte tecnológica, la parte de qué es lo que se encargó cada uno. Como les digo siempre, ustedes acá son adultos, nadie los está obligando a hacer este curso, lo hacen porque quieren y al trabajar en equipo tienen que todos colaborar y trabajar a la par, ¿sí? No todos hacen lo mismo porque eso no es un trabajo en equipo, sino que todos tienen que asumir una actividad y participar. Y si alguno no lo hace, será porque en esta edición no tiene que participar, será en otra edición del curso y no se pone, no lo agregan al equipo, ¿sí? Bueno, después van a poner la materia, la asignatura, la fecha que van a dar la clase, van a poner una hipotética, que van a poner el 22 de abril, van a poner como que esa clase, que es la fecha de entrega del trabajo, como ponen esa fecha. El tiempo, ya les dije que va a ser, ya se lo dimos nosotros, que va a ser de 2 horas, y van a tener que en esos 120 minutos distribuirlos. Donde dice introducción, tiempo, van a poner, no sé, 15 minutos. Después, eh, ¿cómo se llama? Desarrollo, no sé, 1 hora. Y después el cierre tanto. O sea, los 120 van a estar distribuidos en esos 3 momentos. La unidad didáctica la van a sacar del programa, exactamente como está, el número y el título, y el tema, van a poner el tema que ustedes eligieron que se desprende de esa clase que observaron. Van a tener que fundamentar si va a ser presencial o virtual y por qué van a utilizarlo. Después van a hacer el objetivo general y específicos. El objetivo general es uno solo, ¿sí? No es muchos, es uno solo en una oración, tiene que ser abarcativo y que contemple los específicos. Recuerden que todos los objetivos, tanto el general como los específicos, se encabezan en verbo infinitivo. Identificar, conocer, analizar, profundizar, relacionar, integrar, así se empieza. Siempre se encabeza el verbo, el objetivo con un verbo en infinitivo. Repito, el objetivo general es uno solo, que es bien general, contempla, ¿sí? Todos los específicos. Y los específicos serían como
los diferentes pasos pasos no, perdón, los diferentes, está desglosado ese general en diferentes componentes más concretos, ¿sí? Pero si vos lees Perdón, ¿cómo sería un ejemplo del objetivo general? bien, Porque como que me está costando imaginármelo. bueno, pero todo depende del tema que vos elijas, ¿sí? Si vos vas a elegir de tu materia, vas a ir al programa, ¿sí? Vas a ir al programa de la materia, vas a leer primero los objetivos del programa, ¿sí? Porque tienen que ser, ¿cómo se llama? Ser coherentes los objetivos de la materia con el objetivo del programa. Entonces vos vas a elegir el contenido, vas a ver la unidad, vas a ver el contenido. Ese contenido vas a tener 2 horas, entonces no puedes hacer un objetivo que sea tan abarcativo como dar la materia, ¿se entiende? Entonces, a partir de ese contenido, vos vas a pensar cuál va a ser ese objetivo que vos querés que en esas 2 clases lo puedan aprender esos estudiantes, Ok, ¿sí? o sea, por ejemplo, no sé, Sí, decirte, ni idea, ver mediastino, ¿no? El objetivo general es estudiar el mediastino y después los que incluyen serían, bueno, no sé, delimitarlo, ver los en vez de componentes. ver, podría ser conocer, por Ok, ejemplo. Depende, porque vos vas a suponer, si estás en solamente es como una primer abordaje en esa clase de 2 horas, conocer es como lo básico, ¿entendés? sí, ok. Conocer eso. Si vos ya estás poniéndole profundizar o analizar, como que el verbo ya es más complejo, ¿entendés? Si vos tenés 2 horas para dar ese tema, ¿se Sí, sí. entiende? Mi Entonces duda vos, era más que nada porque, sí. no sé, capaz nos muestran PowerPoints y eso, y es como objetivos y ya es como un listado de cosas. Entonces siento que no estoy tan familiarizada con el objetivo en general y después como ir detallándolo. Esa Claro, es era más mi duda. abarcativo, conocer, no sé, el sistema respiratorio, ponele, y sus diferentes, por decirte, ¿no? Y sus diferentes funciones, ¿no? Ponele, o sea, como conocer y después como que vas a dar algo específico, el objetivo específico responde a ese general en distintas partes. Ok, ¿Entiendes? genial. Bueno, Gracias, sí. nada, está bien. Después, bueno, recuperación de saberes. A ver, objetivo general, como dije, es 1 y específico serán 3, 4 como mucho, no ponen, a ver, pueden, pero piensen que es una clase de 2 horas, ¿sí? Está. Después, recuperación de saberes. ¿Cómo voy a sondear saberes o contenidos previos a sus alumnos? ¿Cómo? ¿Sí? Les dije, o puede ser un micro video, pongo el link. Puede ser un caso, anoto el caso. Pueden ser preguntas, anoto las preguntas. O sea, yo cuando leo tengo que entender qué es lo que van a hacer. No, se harán preguntas a los estudiantes. No. Se harán preguntas, bueno, ¿cuáles son las preguntas? ¿Sí? Se analizará un video, bueno, ese es el link y estas son las preguntas que voy a hacer del video, ¿sí? 3 preguntas, no es una cosa, no es una monografía, porque estoy recuperando saberes. Me interesa que sea como algo disparador, ¿sí? A eso que me genere que el alumno pueda hablar y yo pueda escuchar, a ver qué está pasando, qué ideas tiene, cuánto sabe. Bien. Después, modalidad de presentación de la temática, cómo voy a presentar el tema para introducir los objetivos, el contenido a desarrollar. Ahí voy a poner un esquema, un gráfico, un mapa conceptual. No sé, si utilizan, por ejemplo, una herramienta TIC, que la utilizan ahí, de un esquema que hagan con una herramienta TIC, copian, ¿sí? Pongan, será un mapa conceptual y copian ahí el link de la herramienta. Bien. Contenidos, ¿qué se va a enseñar? Bueno, acá no tienen que poner el desarrollo de los contenidos, todo, las hojas, la bibliografía, no, solamente el listado de los contenidos que se van a trabajar. Piensen que son 2 horas. Entonces, ¿qué contenidos se van a trabajar? Solo el listado. Después, estrategias de enseñanza, determinar qué actividades va a realizar el educador, por eso dice actividades del educador, actividades de los alumnos. Y ahí van a poner lo que van a hacer. Esto ahora no lo voy a hablar mucho, porque nos falta la clase de estrategias de enseñanza. Entonces, cuando vean la clase de estrategias de enseñanza, eh, que yo ya se las voy a dejar habilitada, la clase que para ver previamente, por si quieren ir avanzando, tienen tiempo, ahí tienen ya la clase de estrategias de enseñanza y evaluación. Igual lo vamos a ver, ¿sí? Cuanto más puedan ver, mejor va a ser, ¿sí?
Y después donde dice actividades de los alumnos, este ítem deberá figurar en el link de la actividad educativa que hagan en la clase de tecnología, ¿sí? Ahí agregan el link. Que eso yo voy a ver la parte del contenido, pero la TIC la va a aprobar la profesora Diana, ¿sí? Cómo está hecha y todo, porque ella es la profesora de tecnología. Después, materiales y recursos, ¿qué recursos se va a utilizar? PowerPoint, cañón, preparados, bueno, de acuerdo al tema. Todo cuando hablo de recursos serían los materiales, ¿sí? Recursos que voy a utilizar. Bueno, después de evaluación, esto también tiene que ver con la clase de evaluación, que considerar qué, cómo y cuándo evaluar ese contenido con los objetivos de la clase. Comentar en forma detallada una forma de evaluación congruente con ese trabajo en clase. Y después poner la bibliografía obligatoria de consulta utilizada en la clase, que eso lo pueden sacar también del programa. Y si yo le agrego alguna bibliografía de consulta que utilicé, también lo agrego en los links o las bibliografías. ¿Sí? Siempre con las normas APA, ustedes ahí lo van a citar correctamente. Bien, después de ese trabajo, o sea, hasta ahora sería entrega. El día de la entrega tienen que hacer la observación unificada de todos los integrantes del grupo. Después tienen que hacer este plan de clase que se desprende de eso que observaron y después van a tener que hacer una autoevaluación grupal. Que acá son unas preguntas que la van a responder todos los integrantes y van a responder todas estas 7 preguntas, pero todos, no de forma individual, sino todo el grupo va a responder cuáles fueron las vías de comunicación que utilizaron, cuál fue la positiva, cuáles fueron los ruidos en la comunicación, cómo fueron las distribuciones de los roles de trabajo. Ahí cada uno tiene que poner fulanito hizo tal cosa, menganito hizo tal cosa, sultanito tal otra. Todos los integrantes del grupo participaron, fue equitativa la participación. ¿Cuáles fueron las fortalezas del trabajo en equipo, las debilidades, Bueno, ahí. ¿Cómo pueden evaluar esta experiencia y explicar? Esto lo hacen a continuación del plan de clase. Estas son las fuentes bibliográficas que yo utilicé para explicar planificación. Y acá tienen la consigna, que esto es lo que ya ustedes tienen en el grupo, en el campus, que está la consigna de trabajo, donde yo ya la había subido, de donde dice la observación de clases, que ya se lo expliqué, la planificación grupal de la clase, que acabo de explicarla recién. Esto sería el tercer punto que no lo expliqué todavía, que sería, luego de esta observación de clases, ustedes planifican la clase, que no la tienen que dar, ¿sí? Simplemente es la planificación de esa clase. Y después de esa planificación, ustedes van a tener que hacer en el punto 3 y antes de la autoevaluación grupal, van a tener que hacer un informe sobre la motivación y el compromiso estudiantil. Deberán realizar un informe de análisis donde se evalúa la motivación y el compromiso de los estudiantes durante la clase observada, utilizando la bibliografía teórica y herramientas y reflexiones pedagógicas. ¿Sí? Eso, como les dije, eso sería hacer los 4 puntos lo tienen que integrar, presentar con una portada ese mismo día, la observación unificada, la planificación grupal, el informe de motivación y compromiso estudiantil, de acuerdo a lo observado y a lo planificado, y después la autoevaluación grupal. Eso lo van a entregar el martes 22 de abril a las 8 de la mañana. El coordinador, si no lo puede hacer, lo puede configurar en el mail para que me llegue a mí a las 8 de la mañana al correo que yo les voy a dar más adelante, donde ustedes van a poner, el coordinador va a poner su nombre, bueno, y los mails del resto del grupo, ¿sí? No se aceptarán fuera de ese día y de ese horario porque después yo tengo una entrega para ponerlos aprobados y desaprobados y tengo que corregir todos los trabajos. En el caso de que esté aprobado, yo ya ese mismo día o en el transcurso de esos días ya les voy a dar la devolución por mail, les voy a decir que está aprobado, bueno, y hacerle una retroalimentación. En el caso de que algo esté mal, ¿sí? O que no esté correcto, o que esté incompleto, o que no lo hayan hecho, yo en esos días les estoy enviando una retroalimentación donde les explico qué cosas sería una oportunidad de mejora de ese trabajo para que ustedes lo retroalimenten a la brevedad y yo pueda
Ustedes en 24 horas me lo van a tener que volver a enviar y yo ahí veo la retroalimentación que ustedes para completar esa parte del trabajo, ¿sí? Pero tienen que entregar los 4 puntos. El día 22 tienen que entregar los 4 puntos, ¿sí? Todos. De acá al 22, si tienen dudas, en el campus van a la parte de dudas y me van haciendo las preguntas para que yo le vaya haciendo la devolución. Y si no, nos vamos a ver después nuevamente el 15 de abril. La devolución pedagógica y la calificación serán comunicadas a través del dicho integrante, quien se encargará de informar al resto del grupo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? Quedó todo claro. Ay, bueno, Sí, buenísimo. todo bien. Bueno, dejo de compartir. Acá estamos. Quedó todo claro. Entonces, Sí, sí. bueno, yo ahora ni bien corto con ustedes, corto acá, ya me voy a comunicar con la coordinadora, voy a consultarles este dato y les voy a subir la clase, esta clase grabada y les voy a dejar ya la clase de estrategias de enseñanza y evaluación, que es una clase que ya también está grabada, para que el que quiera adelantar lo pueda hacer. Cualquier duda o consulta me escriben por el campus y ahí lo vemos. ¿Está bien? Listo, Sí, perfecto. profe. Perfecto. Genial. Bueno, ahora vamos a hacer el cierre, ¿sí? Que sería el ping-pong que les hablé, cada uno se va desmutando y me dice qué herramientas o qué se llevó o qué aprendió de la clase de hoy. Una palabra o una frase, bien cortito, y lo van haciendo así yo puedo ir teniendo este cierre de lo que hablé para ser coherente con lo que enseñé. Yo creo que me llevo una idea de cómo organizar una clase y, bueno, distintas también sugerencias para qué hacer en situaciones que se suelen presentar, cómo resolverlas, digamos, y adaptarse a seguir ese plan. Gracias, Cecilia. ¿Quién sigue? Yo, igual que la compañera, también me llevó que la estructura del plan de clases también proporciona una base excelente para lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Bien, Yo me llevo una organización en base a los tiempos que tenemos. bien. Que no es poco, el tiempo es un montón, porque en la facultad están acotados y hay que respetarlos y hay que cumplir todos los momentos. Sí, también creo que iba a hablar. Sí, yo aprovechando que estamos en el cierre, justamente remarcar la importancia de un cierre que englobe, justamente que ponga un moño a todo lo que se estuvo viendo, eh, priorizando, si se puede, la participación de todos los alumnos que estuvieron en la clase. Muy bien. ¿Qué Yo más? esto que decía, bueno, Ceci, esto de adaptarse en estos momentos de silencio que se generan muchas veces en las clases, como ser versátil y creativo en las maneras de enseñanza, que eso después uno como alumno es lo que más aprecia y las cosas que más le quedan por el modo de aprendizaje. Así que eso es súper importante. Ujú, bien. ¿Qué más? Yo creo que me llevo más que nada la importancia del feedback para con los alumnos, para desde el inicio, ¿no? Desde el sondear, de la introducción, durante el desarrollo, a ver si entendió todo, y en el cierre también, a ver si realmente se entendió todo o no. Excelente. Fundamental el feedback. Fundamental en la enseñanza. Fundamental la escucha activa. Fundamental, la escucha activa te está demostrando que el otro le interesa lo que estás aprendiendo. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Eh, sí,
No, perdón, la verdad lo que quería preguntar no tiene tanto a ver con el ping pong que hicimos, pero con el tema ese de no poder acceder a nuestra comisión y su contenido. ¿Sería posible enviarnos o enviar a una persona de cada grupo por mail ese contenido como la planilla y lo que vas a subir hoy por el tema justo de no poder acceder para que no nos quedemos sin el material hasta que se arregle la cuestión? Bueno, yo le voy a consultar a la coordinadora a ver si eso, si ella estaba informada o no, y cualquier cosa, bueno, se los mando el jueves. Genial, muchas gracias. O si no, podemos hacer una cosa, ¿qué es lo que quieren? Lo de la clase de hoy ya está grabada. Las consignas ya están. ¿No las bajaron ustedes? Pues yo ya las había subido. Bueno, yo por lo menos no tenía la consigna ni la planilla para apuntar las observaciones de la clase. Bueno, a ver, ¿quién me da su mail? Y yo le voy a mandar a una persona y después ustedes se ponen en contacto entre ustedes. ¿Les parece? Sí, a mí, genial. Bueno, le mando ahora a ella la planilla de observación, el trabajo y hasta la planilla de observación y este trabajo, el plan de clase. ¿Les parece? Bárbaro, de una. Bueno, a ver, díganme en un mail. Ana con doble N, Sí. Raquel con CH, ¿Cómo? M A de ver, María, Raquel. R-A, Sí. R-A-C-H-E-L, Rachel. Ah, M de sí. María, B larga, Sí. @hotmail.com. Ana doble N, Rachel, MB larga, @hotmail.com. Sí, gracias. Bueno, le Bueno, escriben a perdón. ella, se lo mando a ella, le mando la grilla de observación, el trabajo y le mando eso por ahora, eh, para que lo tengan y ya empiecen a hacer la observación de clase, ¿sí? Espero que se solucione y cualquier cosa, vos, Ana, me decís si pudieron entrar o no. Claro, gracias. Bueno, Y a los compañeros les digo que mi celu está en el Excel de los grupos. Si alguien necesita ese material, me comunican y yo les paso. Dale, gracias. Dale, joya. buenas tardes, que estén bien y que Gracias. tengan un lindo Gracias. día. Chau, Nos Hasta chau. vemos. luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias.